haciendo una serie de sermones. La semana pasada hablamos acerca de la actitud de un vencedor y tocamos el punto de velad o estar alertas, basándonos en 1 Corintios capítulo 16, verso 13, y mencioné que íbamos a estar compartiendo cada domingo un tema diferente en base a este pasaje. Y en este caso, en esta semana, toca la parte número 2 de este versículo, que es estar firmes en la fe. Y así sucesivamente vamos a seguir predicando las siguientes semanas, pero hoy el título del sermón es La actitud de un vencedor, parte 2, que tiene que ver con estar firmes en la fe. Así que yo le invito a que usted pueda considerar esta palabra, no solamente los que están de forma presencial, sino los que están allá en casa, que puedan también considerar que el estar firme es algo que todo creyente tiene que cuidar. No solamente, como lo decíamos la semana pasada, estar alertas, estar velando ante toda acechanza del enemigo, ante toda dificultad que pudiera hacernos voltear nuestro rostro hacia atrás o dejar de hacer lo que Dios nos llamó. Dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 13, que debemos de estar firmes en la fe. Y hablar de estar firmes, el diccionario lo define de esta manera, que es algo que no se mueve, no vacila, es alguien que está seguro. También lo define de la siguiente manera, que no cambia de actitud, que no cambia de ideas, no cambia de propósito, es un hombre firme en sus convicciones, una persona firme en sus convicciones. El hablar de estar firme es, también dice el diccionario, que es algo que no disminuye de fuerza o de intensidad. Firme es algo que no disminuye, sino que también es algo que tiene fuerza en aumento o tiene intensidad. Y otra definición es que es inquebrantable, firme, inquebrantable. Así que el llevarte a este pasaje de 1 Corintios 16, 13 de la semana pasada es porque el día que el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, tenemos que estar firmes. Y cuando hablo de estar firmes es estar seguro, no ser vacilantes, no ser de doble ánimo, es tener un propósito firme y tener convicciones inquebrantables. Y cuando digo convicciones inquebrantables me refiero a la fe. Estad pues firmes en la fe. En otras palabras, ser inquebrantables en nuestra fe, que nada ni nadie pueda hacernos dudar de lo que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Así que te voy a llevar a la Escritura, si me acompañas, a Efesios capítulo 6, verso número 10. El apóstol Pablo hace referencia acerca de una armadura. Y cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto acerca de esta armadura, el único propósito es que ellos sepan cómo estar firmes en los momentos de las diferentes batallas que hemos de enfrentar en la vida. Así que la pregunta debería de ser, ¿cómo podemos estar firmes? Si el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 16, 13 que estemos pues firmes en la fe, ¿cómo podemos estar firmes? Y el mismo apóstol Pablo en este escrito, en la carta a los de Éfeso, en el capítulo 6, verso 10, él hace la referencia de lo que tenemos que hacer para estar firmes. Y él dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor, o en el poder de su fuerza, y eso es solamente en el Señor Jesucristo. Déjame decirte algo, la Escritura dice que el Señor está con nosotros. Separados de Dios no podemos hacer nada, pero si Dios está con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una fuerza sobrenatural. No es una fuerza humana, sino una fuerza sobrenatural. Y el apóstol Pablo inicia diciendo este pasaje acerca de la armadura de Dios, que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y añade diciendo que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y está haciendo referencia a una vestimenta de toda la armadura de Dios para poder resistir firmes, o para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El hecho de vestirnos está hablando de que tenemos que despojarnos de la vestidura que no es para pelear la buena batalla. El apóstol Pablo hace referencia a que la batalla de la fe, la batalla de la vida cristiana, es el estar firmes en Cristo Jesús, independientemente de todas las adversidades que vivamos día con día. Dice la Escritura que el apóstol Pablo, cuando menciona esta palabra de estar vestido de toda la armadura de Dios, hace también referencia a aquello que nos recuerda la Escritura, diciendo que antes de conocer a Jesucristo estábamos vestidos de una vestidura
antigua, vieja, que se conoce como el viejo hombre, la naturaleza humana o carnal. Pero cuando conocimos a Jesucristo, Él nos vistió con una vestidura nueva, vestidos ahora según Dios en Cristo Jesús. Así que tenemos una vestimenta que Dios nos pone ahora, y es una vestimenta que es para pelear la buena batalla. Y esta vestimenta tiene diferentes prendas, y voy a decir diferentes prendas porque nos cubre desde la cabeza hasta los pies. Y cuando hablo de una cobertura total, es que Dios promete darnos una cobertura cuando caminamos en Cristo Jesús. La Biblia dice que a los que estamos en Cristo Jesús, el diablo no nos puede tocar, no nos puede dañar. Habla de una cobertura desde la planta de los pies hasta la cabeza. Tenemos esa cobertura de nuestro Señor. Dice la Escritura, y sigue diciendo en este capítulo 6 de Efesios, verso número 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el vestirnos de toda la armadura de Dios es para pelear la batalla que enfrentamos todos los días. Dice ahí, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es cuestión de la lucha con las personas, con los seres humanos, sino esto tiene que ver en el terreno espiritual. Nuestra lucha como hijos de Dios, al vestirnos con toda la armadura de Dios, es poder resistir a aquel que viene a querer quitar esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una convicción en un creyente es que a pesar de que podamos enfrentar gigantes o grandes ejércitos o grandes problemas en la vida, llámese en lo terrenal o en lo espiritual, nuestra fe nos va a dar la seguridad que Dios es poderoso para librarnos de cualquier situación. Jehová es nuestro libertador. Y el apóstol Pablo, cuando menciona el que tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, empieza a dar un catálogo de todo lo que enfrentamos en el terreno espiritual, y habla de potestades, habla de principados, habla de gobernadores de las tinieblas, habla de huestes espirituales, y habla también de la maldad que se mueve en las regiones celestiales. Por tanto, si tenemos una lucha todos los días en un terreno espiritual, vuelve a insistir diciendo, verso 13: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir firme en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Por segunda ocasión nos dice: toma toda la armadura de Dios, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Así que vamos a resistir a Satanás, vamos a resistir a todo aquello que se mueve en el terreno espiritual en contra de Dios, pero también en el día malo. ¿Y cuándo es el día malo? El día malo es el momento en que todos enfrentamos esa lucha, esa batalla que viene contra nosotros. Dice la Escritura que el diablo viene para matarte, para robarte y para destruirte. Y cuando ese día llega, podemos resistirle firme. Dice la Escritura que si le resistimos, el diablo huirá de nosotros. Es muy importante recordar esta palabra: cómo huye el diablo, cómo huyen los espíritus o las potestades o todo aquello que se levanta en contra nuestra cuando le resistimos a través de la fe. Y cuando hablo fe es hablar de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Cada vez que yo mencione la palabra fe, tú tienes que pensar en Jesucristo, porque es el autor y consumador de la fe, porque dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús. Así que cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y no en las circunstancias, la fe es más fuerte que las circunstancias, y podemos estar firmes con una fe inquebrantable, una fe que no nos va a derribar, no nos va a derrumbar, venga lo que venga. La Escritura menciona que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él mencionó una parábola acerca de un hombre que construyó una casa sobre la arena y otra casa sobre una roca, y mencionó que llegado el tiempo, vinieron diferentes vientos y las olas del mar y golpearon la casa, y la que estaba en la arena cayó y fue grande su ruina, pero la que estaba sobre la roca dieron con ímpetu, y dice la Escritura que golpearon fuerte esa casa, pero esa casa nunca fue derribada, porque estaba sobre la roca, tenía un cimiento firme.
En realidad esa casa estaba firme porque había un cimiento, había una roca, y esa roca donde estaba cimentada esa casa, en el terreno espiritual, en nuestra vida, esa casa que está cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Y aunque venga el enemigo, dice la Escritura, como torrente de agua fuerte, no prevalecerá. Dios levantará pendón en alto, bandera en alto, en señal de victoria. En otras palabras, tenemos la victoria en Cristo Jesús, independientemente de la batalla o de la lucha que enfrentemos. Como dice la Escritura aquí en Efesios, es una lucha que enfrentamos todos los días, y esta lucha la vamos a vencer con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, que es la fe. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso la espada del Espíritu tiene que ser ligada a la fe. Y cuando hablo, la fe es el producto de la palabra del Señor. Cuando la creemos, esa palabra se encarna, esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, esa palabra es cortante como una espada de doble filo. Penetra el corazón, penetra las coyunturas, penetra los pensamientos. La palabra de Dios puede hacer lo imposible posible. Y si hay algo que Satanás y las huestes espirituales en el terreno espiritual no resisten, es que un creyente pueda declarar la palabra de Dios con convicción, aunque todo lo vea contrario, lo que Dios le promete y cómo Dios le da la victoria, aunque todavía no la vea, pero puede declarar esa victoria. A eso se le llama un hijo de Dios o una hija de Dios de fe, de convicción inquebrantable. Por último, en este pasaje de Efesios 6, dice la Escritura en el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero añade diciendo: sobre todas las cosas, o sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Claro que el maligno vendrá y te atacará una y otra vez con diferentes dardos de fuego, y esos dardos van dirigidos a esas áreas débiles de tu vida, van dirigidos a esas áreas donde tal vez tú te sientes desprotegido, pero para eso es el escudo, para que donde tú sientas que eres débil, el escudo de la fe te fortalece. Por eso iniciaba este mensaje diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque en realidad es Dios quien nos va a dar la fuerza para enfrentar al enemigo. Dice la Escritura que Él va a venir con dardos de fuego para querer destruirnos, para querer dañarnos, pero el escudo de la fe nos podrá proteger ante todo ello. Por último dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El hablar de la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene que ver con el saber usar la palabra de verdad, la palabra de Dios. No solamente es tener el conocimiento, sino saber que el Espíritu Santo nos recordará esa palabra en el momento de la batalla o de la lucha, para que nosotros la podamos declarar en fe y con convicción, y que esa palabra pueda hacer que nuestros enemigos o las batallas que estamos enfrentando las podamos superar, o nuestros enemigos puedan huir. El hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, es hablar nuevamente de la fe. Una fe que nos va a llevar a actuar aun que no tengamos las fuerzas, aun que nos sintamos pequeños y el problema sea muy grande, porque la fe no va a hacer que veamos las circunstancias o cómo nos sentimos, sino nos va a dejar ver que tenemos un Dios poderoso, grande en batalla, poderoso y gigante, dice la Escritura. Dice la Escritura también, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar a Jericó, si usted lo recuerda, en la primera ciudad que tenían que conquistar para poseer la tierra prometida. Cuando ellos fueron a Jericó y mandaron espías, dice la Escritura que veían que las murallas eran grandísimas, impenetrables. De hecho, Jericó era impenetrable, nadie había podido penetrar y vencer a ese pueblo. Pero dice la Escritura que la gente que fue a verificar cómo eran las personas que habitaban esa tierra, sin verlos, solamente con ver las murallas, dijeron: en esa tierra habitan gigantes. Y ellos decían esta palabra: y nosotros somos para ellos como langostas. Ellos se veían tan pequeños comparados con los que habitaban en esa tierra. Pero en realidad Josué era un hombre de fe, Josué un hombre con convicción, y él les dijo: vamos y tomemos la tierra que Dios ya nos entregó. Aunque haya gigantes en esa tierra, tenemos un Dios que es poderoso, que es gigante y es fuerte en batalla. Dice esta Escritura, si vas conmigo nuevamente en Efesios, verso número 18:
cuando habla de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, es declarar la palabra de Dios. Si Dios ya nos prometió algo, tenemos que creerlo, como Josué lo declaró y les entregó esa tierra de Jericó. Los muros cayeron porque él declaró la palabra que Dios le había dado. Cuando tú enfrentas una batalla, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Dios para que tú la puedas declarar con convicción, y entonces esos muros, entonces esos gigantes puedan caer y puedan ser derrotados. Sigue diciendo ahí que una forma en la que nosotros podemos utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, si usted nota en su Biblia, hay un punto y una coma ahí, es punto y coma, y sigue la expresión de la espada del Espíritu. ¿Y cómo peleamos con la espada del Espíritu? Dice ahí: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la batalla, aunque es en nuestro terreno personal, tenemos que aprender a orar también por nuestros hermanos en la fe que están viviendo y están librando las mismas batallas, y tal vez en condiciones adversas o peores que las que estamos viviendo nosotros. Pero cuando oramos e intercedemos los unos por los otros, somos más fuertes. Y esto habla que como iglesia tenemos que aprender a pelear la buena batalla. No solamente pelear por nosotros mismos, sino pelear por todo el rebaño del Señor, pelear por la iglesia del Señor, para que el enemigo no tome ventaja. Dice la Escritura, y le voy a recordar cómo Josué menciona en la Escritura que cuando Moisés murió, él tomó su lugar, y lo primero que él hizo para poder conquistar la tierra de Canaán fue hacer que el pueblo de Israel recordara la ley del Señor, recordara los mandamientos del Señor, y que se acordaran de que por 400 años ellos habían sido esclavos ahí en Egipto, y que Dios con mano poderosa, con mano fuerte, los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra prometida que fluía leche y miel. Y él les recuerda nuevamente toda la palabra que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel en el desierto. Se le conoce a esta escritura, a este libro, el libro de Deuteronomio, que es Deuteronomos. Deutero es la repetición de la ley, o la segunda ley, que en este caso es la ley de Dios, y él recordó la ley del Señor para que ellos pudieran ser fortalecidos. Y cuando ellos recordaron que habían sido libres de la esclavitud de Egipto, donde eran esclavos por 400 años, y que Dios los sacó de Egipto para que les sirvieran, que era el propósito, dice la Escritura que así le dijo Dios a Moisés cuando lo llamó: ve y dile a Faraón que deje ir libre a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Así que Dios libertó al pueblo de Israel para que les sirviera durante 400 años esclavos, pero ahora eran libres, y ellos tenían que aprender solamente a obedecer, a creer en Dios y a obedecer su palabra. Dice la Escritura que estuvieron 40 años en el desierto, y durante 40 años ellos tuvieron una comunión con Dios y manifestaciones de Dios poderosas. Pero después de esos 40 años, Moisés tiene que morir, y entonces entra Josué. Y entra Josué con una convicción de acuerdo a lo que él vio en Moisés, y vio cómo Moisés en su momento le creyó a Dios en todo lo que él hacía. Y quiero pensar y quiero recordar que Josué, cuando inició su liderazgo frente al pueblo de Israel para conquistar primero Jericó y posteriormente otros pueblos, y conquistar la tierra de Canaán, que al final la conquistaron y la poseyeron, dice la Escritura que lo que motivó a Josué fue esos momentos que él sabía que Dios se había manifestado con Moisés, porque él dice: así como Dios estuvo con Moisés, también estará con nosotros. ¿Cuántos creen que así como Dios estuvo en el pasado, también estará con nosotros en el presente? Dice la Escritura, me imagino yo, que Josué recordó aquel momento cuando iban saliendo de Egipto con todas las ovejas y todas las riquezas que ellos habían generado, o con el pago que les dieron por haber trabajado tantos años a los egipcios. Ellos iban caminando contentos, alegres, felices, porque habían sido libres de la esclavitud. Pero dice la Escritura que en ese proceso, en ese caminar, Faraón se arrepintió de dejarlos ir y fue tras ellos. Vaya conmigo, si me acompaña, a Éxodo capítulo 14. Dice la Escritura que Faraón fue tras el pueblo de Israel, y en el verso número 8 dice: endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano
poderosa. No olvides que Dios libertó al pueblo de Israel, le dio libertad con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería, carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, y los alcanzaron cuando ellos estaban acampando ahí frente al mar, porque Dios les dijo que se detuvieran en el mar y acamparan. Pero en ese momento en que ellos estaban acampando, Faraón vino con todos sus carros y sus caballos, y dice que los alcanzaron ahí y los vieron acampar. Pero en el momento en que el pueblo de Israel ve que el Faraón está cerca, literalmente los estaban alcanzando, ellos levantaron sus ojos al cielo y empezaron a clamar a Jehová. Y ellos empezaron a cuestionar a Moisés, que era mejor morir allá en Egipto porque allá había sepulcros, pero acá en el desierto no había nada. Acá no había donde sus cuerpos podrían ser sepultados. Dice la Escritura que ellos preguntaban a Moisés diciendo lo siguiente, vaya conmigo, verso número 10. Ellos, dice la Escritura, que el faraón, cuando se acercó a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temían en gran manera y clamaron a Jehová. Y en el verso número 11 dice la Escritura, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos, cuando vieron que estaba Faraón cerca, lo primero que sintieron fue temor y clamaron a Dios, pero también le decían a Moisés: ¿cómo es posible que nos hayas sacado de Egipto? Te dijimos que preferíamos servir ahí en Egipto a que nos sacaras a un lugar incierto, porque ellos no sabían a dónde iban. Esa es la fe, aquello que no se ve, pero tienen convicción de que si Dios lo dijo, así es. Y Moisés tenía la convicción de que Dios los había sacado y que los había sacado y iba a cumplir su palabra. Y cuando ellos le cuestionan a Moisés estas palabras, Moisés dice estas palabras que yo quisiera que allá en casa y que también de forma presencial tú las puedas atesorar en tu corazón. Son palabras que te van a hacer ser fuerte, estar firme cuando venga ese momento del día malo, ese momento en que el enemigo venga con las huestes espirituales, con los gobernadores de las tinieblas. Cuando vengan esos momentos en que sientes que no puedes con tus fuerzas, entonces tú tienes que recordar esta palabra que Dios le dio a Moisés y que también Dios nos la recuerda hoy a nosotros, diciendo lo siguiente. Moisés le dijo al pueblo: no tengas miedo, no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre los verás. Qué tremenda palabra. No tengas miedo, está firme en tu fe y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ahora en Cristo Jesús tenemos una salvación y todos los días Dios nos salva de muchas circunstancias a través de nuestro Señor Jesucristo. Así como Moisés y el pueblo de Israel podían ver la salvación del Señor el día que estaban enfrentando la batalla con Faraón, en el día malo, así Dios promete estar con nosotros. Y no solamente el que Él esté con nosotros, sino también dice que Él nos va a salvar y nos va a libertar y nos va a dar la victoria con su mano poderosa. Porque de la misma manera que el pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa, tú y yo hemos sido también libertados y hemos sido llamados a ser vencedores por la mano poderosa de Dios en Cristo Jesús. Dice la Escritura que enseguida, después de decirles estas palabras, verso 14, les dio una tranquilidad con estas palabras. Tal vez ustedes piensen es que escuchó una voz que le dice de parte del Señor: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que sigan adelante. Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tú tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí que Moisés levantó la mano, levantó la vara y la extendió, y el mar Dios lo dividió en dos partes, haciendo que tanto el mar al lado izquierdo y al lado derecho se levantaran como murallas. Y el pueblo de Israel empezó a caminar en seco. Y no solamente eso, dice la Escritura, que cuando ellos empiezan a ver la intervención de Dios, también ven que el faraón que estaba cerca y que de alguna manera estaba muy cercano para dañarlos, Dios mandó su ángel para poner un alto
aquel avance que tenía Faraón contra el pueblo de Israel. Vaya al versículo 19, dice la escritura: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Se apartó y iba delante de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Estaba el ángel del Señor al frente y estaba también la columna a sus espaldas, y había una protección, había una cobertura de parte del Señor. Para el pueblo de Israel esa columna era luz, para el pueblo de Egipto era tinieblas. Y ahí podemos ver cómo cuando estamos caminando en la cobertura de Dios, estamos en luz, caminamos en la luz del Señor. Y cuando no tenemos la cobertura del Señor, como lo fue el pueblo de Egipto y Faraón, estaban en tinieblas, así dice la escritura. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, era nube y tinieblas para aquellos, pero alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aunque las tinieblas, la maldad venga y estén cerca, la luz prevalecerá sobre las tinieblas. Dice la escritura que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el mundo está en tinieblas y podemos enfrentar muchas batallas en el mundo, pero estamos en la luz, caminamos con Jesús. Él es la luz y nosotros somos hijos de esa luz, y podemos alumbrar no con una luz propia, sino con la luz de la fe en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que tú hoy tengas esa convicción, esa seguridad de cómo el pueblo de Israel, al ver esa columna que estaba con ellos, ahora yo te digo, tú tienes una columna que está contigo y se llama Cristo Jesús. Para terminar en esta historia que Josué recuerda de Moisés, dice la escritura en el versículo 23, que entonces los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. El pueblo de Israel siguió avanzando y el pueblo de Egipto y sus guerreros estaban avanzando también. Y dice la escritura que llegaron hasta la mitad de lo que fue el mar. Y el pueblo de Israel seguía avanzando y llegó a la orilla. Y cuando ya ellos estaban por salir del mar, en ese momento dice la escritura, vaya conmigo, verso número 23. Entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego, Dios estaba ahí con ellos y mira a los egipcios desde la columna de fuego y trastornó el campamento de los egipcios. Escucha bien, trastornó el campamento de los egipcios. En otras palabras, hizo que todo lo que ellos habían planeado, como estaban organizados, hizo que eso no prosperara. Dice la escritura que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nada de lo que el enemigo haga contra ti podrá prosperar si Dios está contigo. Y lo que ellos tenían o habían maquinado como un arma para volver a cautivar al pueblo de Israel, Dios los trastornó para que ellos tuvieran confusión, dice la escritura, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó, dice ahí, gravemente. No fue un trastorno nada más así de una breve confusión, fue una confusión donde no sabían qué hacer, era algo grave. Ahora los egipcios estaban en una condición grave porque sus carros se quedaron sin sus ruedas, ya no podían avanzar, tenían que hacerlo a pie. Y no solamente eso, ellos estaban ahí inmersos a la mitad de lo que era el mar. Y dice la escritura, y entonces Dios le dice a Moisés, ahora es el tiempo. Ahora que el pueblo del Egipto está trastornado gravemente y ellos están ahora reconociendo que yo estoy peleando por vosotros. Si usted lo lee en el verso número 25, dijeron los egipcios, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Huyamos. Y es la forma en la que el pueblo de Egipto ya no venía con esa enjundia de querer pelear con los del pueblo de Israel, sino que ahora ellos querían huir porque sabían que había un Dios poderoso que peleaba por el pueblo de Israel. Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, es el momento, vuelve a levantar tu mano sobre el mar. Y dice la escritura que entonces Moisés levantó su mano y entonces Dios derribó a los egipcios en medio del mar, porque hizo que el mar, las columnas o las murallas de agua que estaban divididas. Cuando él estaba con los discípulos en San Juan 14:6, dice la escritura que él le dijo a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y cuando Él dice yo soy la verdad, es esa verdad que debemos de conocer para ser libres como el pueblo de Israel fue libre. Tal vez tú te sientes cautivo en algún área de tu vida. Déjame decirte que Jesús te puede hacer libre de cualquier cuestión que te esté afligiendo, cualquier situación que te esté amedrentando o cualquier situación que te haga sentir que no vale la pena seguir viviendo. Vale la pena vivir en Cristo Jesús. Si sientes que ya no puedes más, hay personas que dicen prefiero morirme ya, pero déjame decirte que esa no es la solución. El morir o el querer morirte es lo que Satanás quiere, pero Jesús dice en la Escritura que Él no quiere que nadie muera. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Él quiere que todos procedamos de la muerte a la vida. Así que tú desea la vida. Ve conmigo por favor a Gálatas capítulo 5 verso 1. Voy a terminar con esto. Dios libertó al pueblo de Israel para que le sirviera en el desierto y lo libertó con mano poderosa. Nosotros éramos esclavos del pecado y ahora debemos de estar firmes en la fe de aquel que nos hizo libres. Éramos esclavos del pecado, pero Cristo Jesús vino y nos libertó de la esclavitud del pecado. Gálatas 5:1 dice así, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué se refiere al yugo de esclavitud? Al pecado, al viejo hombre, a la vestidura vieja, esa vestidura que tenemos que despojarnos. No podemos ponernos o vestirnos de toda la armadura de Dios. No podemos vestirnos de todo el poder de su fuerza si no nos despojamos de esa vestidura vieja, de esa vestidura que nos identificaba como esclavos, sino que ahora tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, con esa vestidura nueva que nos identifica no como esclavos, sino como hijos de Dios, como hijos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que Dios lo dio todo y que gracias a eso Él nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cuando tú recibes a Jesús en el corazón, te conviertes en un hijo, en una hija de Dios. Así que tenemos que estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. El apóstol Pablo mencionaba en esta segunda etapa de estos sermones: estad firmes en la fe. Y el estar firmes en la fe implica que ya nos hizo libres y tenemos que estar firmes en Cristo Jesús. En Gálatas 2:20, un pasaje muy conocido, el apóstol Pablo menciona lo siguiente y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa con Cristo estoy juntamente crucificado? Que yo tengo que aprender a morir al hombre que estaba esclavo en el pecado. Y que así como Cristo murió en la cruz del Calvario, tengo que morir al viejo hombre y resucitar al nuevo hombre juntamente con Cristo Jesús. Dice este pasaje: ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Firmes en la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El hecho de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador no solamente nos hace o nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios, sino es la única forma en la que podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y de esta manera poder estar firmes ante toda acechanza del enemigo y poder resistir en el día malo. El ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza implica el que tú y yo vamos a obtener la victoria en aquello que hemos estado enfrentando. Llámese como se llame el problema. Termino con este pasaje, 1 Corintios 15:57. Yo te voy a invitar a que estés de pie mientras que puedo comentar este pasaje. Si tú estás allá en casa, te invito a que lo escuches. 1 Corintios 15:57. Si hay algo que tenemos que hacer cuando tenemos el poder de la fuerza del Señor en nuestra vida, la fe, la convicción, la seguridad de creer que Dios nos puede dar la victoria, tenemos que aprender a dar gracias. Cuando llegamos a este lugar, la Biblia dice que entremos por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. En realidad tiene que haber un corazón agradecido porque Dios es el que nos libertó.
y Dios es el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y Pablo le habla a la iglesia de Corintio y les escribe lo siguiente: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos, estad firmes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios te libertó para que tú le sirvas y sigas creciendo en la obra de Dios. El estar firmes en la fe implica el estar seguros, el ser inquebrantables, el tener convicción firme, y que venga lo que venga, nada impedirá que sigamos avanzando, que sigamos creciendo, que sigamos adelante. Cuando el pueblo de Israel sintió que su fe flaqueaba, estuvo ahí Moisés para decirles: no tengan miedo, sigamos adelante. Tenemos un Dios que peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos y Él nos dará la victoria con mano poderosa. Hoy yo te quiero decir que Dios te va a dar la victoria a ti, allá en casa te va a dar la victoria a ti y te la va a dar con mano poderosa en el nombre de Jesús. Hoy te invito esta mañana a que estés de pie, de los que están en forma presencial y los que están en casa, para poder hacer una oración y pedirle al Señor que, así como la semana pasada hablamos de lo importante que era velado, estar alertas, y mencionamos que una forma de estar alertas era el estar orando continuamente. La oración nos mantiene alertas, velad y orad para que no entréis en tentación. También el estar firmes en la fe nos ayuda a prevalecer contra todo aquello que se levante en contra nuestra. Dice la Escritura que si nosotros resistimos, el diablo huirá de nosotros. Y la única manera de poder resistir el día malo, de resistir los ataques o las acechanzas del enemigo, es, insisto, con el poder del Señor y su fuerza. ¿Quisieras esta mañana fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza? Tú lo puedes hacer. Con tus fuerzas no puedes. Tú has querido hacer cambios en tu vida y no has podido, porque con tus fuerzas no lo vas a lograr. Lo intentas y lo vuelves a hacer, lo intentas y lo vuelves a hacer. Pero cuando tú te fortaleces en el Señor y en su fuerza, créeme que vas a salir de la esclavitud y ya no vas a vivir tú, ahora Cristo va a vivir en ti y vas a empezar a vivir la vida que Dios quiere, la vida de un vencedor, la vida de una vencedora en Cristo Jesús. Si tú quieres venir a este altar y orar al Padre y decirle: fortaléceme, Señor. Hoy reconozco, Señor, que he peleado la batalla, pero hoy yo quiero, Señor, levantar mis ojos y reconocer que tú eres el único que me puede fortalecer para poder tener la victoria y que yo pueda estar firme en la roca que es Cristo Jesús. Padre, en esta mañana yo te doy gracias porque sé que así como en el tiempo antiguo, Señor, tú diste libertad al pueblo de Israel con un propósito, tú también nos diste libertad a nosotros con un propósito.